Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. ¿Qué tal, Honduras? Sean bienvenidos a esta emisión líder de la opinión política, sucesos, temas de país, Crucigrama, buscando las opiniones de nuestro contexto nacional. Soy Iván Flores y como todos los domingos es un gusto darles la bienvenida para que ustedes puedan interactuar con nosotros a través de los mensajes que hay que pueden enviar a través de la línea caliente. El pulso político toma auge en el país cuando ya está definido en el cronograma electoral que para el 8 de septiembre ya los nuevos concejales van a anunciar la apertura de las elecciones internas. Los movimientos a lo interno de los partidos políticos empiezan ya a la recolección de firmas para luego proceder a la inscripción. Aquellos movimientos que no logren las firmas y que no las tengan muy bien definidas, no podrán pasar la prueba y que sean inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Esto está dado vuelta a un calcetín. Hay una sola maroma en la política, pero así es, esto apenas empieza. Grandes situaciones de negociaciones, de egos en la política, en los tres partidos políticos, especialmente Libre, Liberal y Nacional, que van a elecciones internas el próximo marzo. Sin más preámbulo, le damos inicio a nuestra temática esta noche, es sobre que ha sido condenado el Tigre Bonilla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en una jaula americana. Ya han encerrado al Tigre, el hombre que fue todopoderoso en la Policía Nacional y que según Porfirio Lobo Sosa, cuando fungía como presidente, desconocía en lo que andaba el Tigre Bonilla. Hemos invitado al capitán en condición de retiro, el señor Santos Orellana, a quien le damos la bienvenida al foro Crucigrama a través de CBC Canal 6. Buenas noches, capitán. Nos activa el micrófono, por favor, para escucharle perfectamente bien su intervención. Buenas noches, Iván. Un placer saludarle. Capitán Santos Orellana, programa y a toda la audiencia. Su intervención, ¿estamos bien con el audio? Muy bien. ¿Me escucha? Hola, hola. Me ayuda con el retorno. Hola, hola. ¿Me escucha ahí? Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha, le digo? ¿Estamos bien con el audio? Sí, tenemos ya el audio. Ahora sí, muy bien. Con nosotros el capitán Santos Orellana, en el foro Crucigrama a través de CBC Canal 6. Capitán Santos Orellana, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se llevó a dirigir la Policía Nacional al señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, quien comandaba toda la policía en la zona noroccidental del país. Ahora resulta que cuando ha sido condenado en Estados Unidos, el expresidente hondureño Pepe Lobo decía que desconocía en lo que andaba el Tigre Bonilla. En ese momento, los entes de seguridad del Estado, penetrados por el narcotráfico, la criminalidad, lograron controlar y manejar la seguridad nacional. Trágico, terrible, que en Honduras nunca se puso en la lupa. Tuvo que ser Estados Unidos quien se haya llevado al Tigre Bonilla. Buenas noches, Iván. Un placer saludarlo a usted y a su auditorio a nivel nacional.
bueno, todo lo que ha pasado en nuestro país en estos temas referentes a un desorden en cuanto a la seguridad de nuestro país, a toda esa institucionalidad confabulada con el crimen organizado, y qué podíamos esperar después de ver un expresidente, diputados presos por narcotráfico en Estados Unidos. No podíamos esperar otra cosa nosotros los hondureños. Lamentable por el general Bonilla, los hombres se equivocan y deben de reconocer. Pudimos ver lo de la audiencia donde él pedía clemencia al juez, reconoció que había cometido un error, que había hecho lo malo para utilizando la autoridad en nuestro país, y bueno, que sea Dios el que se apiade de él, y que es lamentablemente otra justicia la que hace este tipo de acciones, no es la justicia de nosotros, porque nosotros continuamos en la misma situación. Los hondureños pareciera que todo lo que se ha pasado, se ha dado, lo que se ha mencionado en estas cortes en Estados Unidos, sigue siendo lo mismo en Honduras. No hay un cambio, no vemos nada verdadero. Hay una gran necesidad de un cambio verdadero, real en la seguridad de nuestro país, y esa es la realidad que hoy en día tenemos. Usted puede ver que todos los que han participado en estos gobiernos anteriormente, ellos nunca se daban cuenta de lo que pasaba, jamás de la vida se dieron cuenta. Lamentable, porque sí conocían, sabían de todo este tema, sabían de todo el involucramiento, y como siempre salen lavándose las manos, que ellos no tenían ningún conocimiento de esto, pero eso es lamentable para nuestro país. Desde ese momento para acá, llevando la bitácora del tiempo, cuando el Tigre Bonilla llegó a depurar junto a la señora Julieta Castellanos, dizque a limpiar los entes de seguridad, no pasó absolutamente nada. Y es ahí donde empezaron a sacar las piedras en los zapatos, los que denunciaban, los que no permitían corrupción y ni toleraban la suciedad a lo interno de la seguridad del país. Capitán Santoreno. Los temas de seguridad en nuestro país ha sido una gran falencia. Reconocemos, Iván, que si no hubiera pedido apoyo de ningún ente de seguridad, de policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, los entes de inteligencia del Estado, nunca hubiera prosperado tanto el narcotráfico en nuestro país. Pero todo esto ha venido corroyendo las instituciones con una carencia de principios, de valores, de conocimiento de la realidad que vive nuestro país, de esa gran falta de ese recurso, de la voluntad, de esos principios, del temor a Dios, nos ha arrastrado a lo que hoy en día vivimos los hondureños. Vivimos en una zozobra, no sabemos si en un retén de policía son verdaderos o no son verdaderos, y todo lo que ocurrió, todo lo que se trajo durante este periodo que se menciona al general Bonilla, lamentable la institución, y no hemos podido corregir nada, continuamos con lo mismo. Eso es lo más lamentable para nuestro país, que no encontramos una respuesta diferente. Reconocemos que todos los días hay ola de violencia, que todos los días hay asesinatos, que todos los días hay extorsión, y no hay una voluntad verdadera del gobierno para poder frenar este tipo de flagelo que tanto ha dañado y tanto sigue dañando a las familias, siguen lutando las familias a nivel nacional. Se necesita de un plan de seguridad estructurado, con hombres, con principios, con valores, enfocados a la recuperación primero de la institucionalidad, y después comenzar a trabajar en cada una de las áreas para la prevención del delito. Todo esto se ha venido deteriorando por el complot entre los políticos y las instituciones gubernamentales. Deberían de haber dejado que las instituciones ellas solas se gobernaran, que no hubiera una penetración de los políticos, y eso es lo que más nos ha atrasado y nos ha deteriorado la seguridad de nuestro país. Lamentable, no existe en este momento una respuesta verdadera a cada una de estas acciones. Usted pudo ver de lo que ocurrió en una corte en Estados Unidos, que se mencionaron un sinnúmero de hondureños vinculados a este tipo de actividades ilícitas, y aquí el gobierno normal, común, corriente, felicítelos, mejor haciéndalos y póngalos y que continúen en sus asignaciones como diputados, como miembros de las instituciones. Todo esto no hay una investigación, un fracaso total en inteligencia, un fracaso total en seguridad.
no existe ni el mínimo indicio de que todos estos personajes estaban vinculados a actos ilícitos y al narcotráfico. Entonces no tenemos una respuesta como país. Hay un sistema totalmente fallido en seguridad y eso es lo que nos está arrastrando a más violencia en Honduras. Desde aquel momento que usted denunció de lo que pasaba a lo interno de las Fuerzas Armadas, lo que ocurría en la Policía Nacional de Honduras, ¿valió la pena al tener un resultado cuando la justicia norteamericana es la que fue implacable contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, contra su hermano Tony Hernández, su primo y ahora el Tigre Bonilla? ¿O cree que hacen falta más piezas en el ajedrez para sucumbir la estructura de seguridad del Estado? Pero el tema de seguridad y el involucramiento fue enorme. Las instituciones se prestaron para este tipo de actividades ilícitas con un vasto conocimiento, pero sin un informe, sin una inteligencia enfocada al manejo de todas estas actividades ilícitas dentro de las instituciones como Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía. Todo esto fue un anclaje de poder, incluso hasta el poder legislativo, como esa cantidad de diputados vinculados al narcotráfico en Honduras. Debía de ser una limpieza enorme. Los hondureños deben de tomar una decisión diferente para catapultar, para ver quiénes son esos famosos padres de la patria o a qué personas vamos a elegir en las futuras elecciones que han estado vinculados en todos esos actos de corrupción del narcotráfico. Escuchar que todas las campañas políticas fueron financiadas por el narcotráfico y que esos familiares de ellos hoy todavía aspiran a ser candidatos a presidentes, continúan en la palestra pública, continúan como diputados, y esto pues no hay ninguna consecuencia, no hay ninguna acción que tome ni el poder, ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el gobierno, como que eso no les interesara, que eso es ya normal, común y corriente, o cuáles son los intereses que han estado pegados a ellos y que se sigue manejando de la misma manera como se manejó con Juan Orlando Hernández Alvarado. Entonces, todo esto es lamentable para un gobierno que no tiene una propuesta diferente, que no tiene ese deseo de cambiar, de transformar, de buscar que Honduras sea un país libre y que los hondureños encontremos una ruta diferente. Reconocemos que la corrupción y es lo que nos ha traído el deterioro más grande en nuestro país. Encontramos nosotros que muchos de estos personajes políticos han vivido nada más de la política, nunca han buscado a diario el pan de cada día para sus familias y nada más han vivido de los intereses, y todo esto de esas cúpulas podridas de la corrupción en los políticos son los que han deteriorado y han permitido involucramiento de las instituciones de seguridad, de defensa, porque es el presidente, es el diputado, es todo esto, el contacto que tiene y tiene un mando, una estructura dentro de cada una de las instituciones, y esto es lo que ha premiado y sigue con ese deterioro de la institucionalidad. No vemos por dónde se tome una acción diferente para poder enfocar y enrutar a la institucionalidad a un cambio verdadero para Honduras. El camino para llegar al poder es a través de los partidos políticos, ya sea Libre, Liberal, Nacional, Democracia Cristiana, el PINO, la UD, la DC, y ahora los nuevos partidos que vienen en formación y que todavía están esperando una resolución del Consejo Nacional Electoral. Entran ahí. ¿Y cuánta gente se ocupa para llenar esos espacios de diputados? Solo en Cortés, las últimas planillas de diputados eran más de 200 candidatos a diputados, alcaldes, más los regidores, los vicealcaldes, en fin, una gran cobija. Y a eso le quieren llamar, o le llamamos a veces democracia, la participación a través de los partidos políticos. Pero al final está claro quiénes son los que van a pasar esa meta de esos 200, solo van 20. Y ya está definido en el juego de la política, porque el sistema eleccionario del país ya está claro cómo ha sido la pauta en los últimos años en tema de los diputados. Pero ahora bien, usted plantea que estos políticos que gobernaron en los 12 años de Juan Orlando y de Porfirio Lobo Sosa, que entraron al poder y que tomaron Secretaría de Estado para tomar las decisiones y los cambios en favor del pueblo, no se dieron. Pero ahora usted entra
a la parte política, a pretender generar un cambio, pero también cuestiona que de la parte política han llegado al poder y han hecho todas estas pillerías que han atentado contra el pueblo hondureño, contra la juventud y la niñez de nuestro país. ¿Busca en ese espacio usted transformar ese tema de seguridad, capitán Orellana? Mire, uno de los temas más delicados en nuestro país es el tema de la seguridad. Si nosotros no tenemos una seguridad ciudadana y no tenemos una seguridad jurídica, no vamos a comenzar a desarrollar a nuestro país. Nadie va a querer venir a invertir. Si usted pone una chiclera, una llantera, al siguiente día le están cobrando la extorsión. No vamos a poder prosperar mientras no tengamos una política ciudadana, una política jurídica para emprender el desarrollo de nuestro país. No vamos a encontrar ninguna respuesta. Y reconocemos que los políticos se han equivocado y se siguen equivocando porque son los mismos que nos han gobernado durante los últimos 40 años. Son los mismos, no ha cambiado nada. Usted puede ver dentro del partido, de los partidos grandes, Partido Nacional Liberal, los mismos que nos han venido gobernando, que dicen cada 4 años que hoy sí tienen la razón, que hoy sí tienen lo que Honduras necesita. Y se une ahí también el Partido Libre y dice, hoy sí vamos a cambiar, hoy sí. Ya, pero cuando estuvieron en el poder, cuando fueron ministros, que también fueron ladrones, que también se robaron la medicina, que también se robaron la seguridad, que también se robaron el sueño de este país, porque nunca hicieron nada. Pero hoy sí tienen un plan, hoy sí pueden cambiar. ¿Cómo van a cambiar si son los mismos? Eso no va a cambiar mientras no lleguen mujeres y hombres diferentes. La política es una ciencia, pero nosotros en nuestro país la hemos deteriorado porque nada más hemos buscado el beneficio personal, no para la colectividad, no para buscar un beneficio, para transformar, para cambiar este país, para quitar la extorsión, para dar seguridad, para implementar educación, salud, vivienda, el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. Aquí solo llegan a robar. Y usted escucha a diario, yo escucho miles de cosas dentro de los gobiernos, que se robaron 300 millones, que se robaron 1.500 millones, y uno se pregunta cómo sobrevive este país y cuántos años nos han venido robando y robando y robando y no hemos podido encontrar una estructura de hombres y mujeres con principios, con valores que amen esta nación para darle un cambio verdadero a Honduras. Y ahí continúan ahorita, andan en campaña política y en todos los partidos políticos. Yo no estoy diciendo que todos los hondureños somos delincuentes, ni que todos los hondureños le hemos robado a este país, pero hay un grupo de políticos que son los que se han encargado de deteriorar este país, que son los mismos que nos han estado gobernando. Aquí nadie más puede llegar a aspirar a ser presidente de la República si no está en esa cúpula de poder, si no está en esa cúpula de la corrupción. Eso es lo que tenemos que cambiar. Honduras tiene que cambiar y va a cambiar, ¿sabe cuándo? Cuando cambiemos de políticos, porque son los que nos han venido deteriorando, son los que tocan todos los tentáculos de seguridad. ¿Quiénes manejan la seguridad en este país? Son los políticos. No me hablen a mí, no me digan que es el general de las Fuerzas Armadas, que es el general de la policía. No, es el presidente de la República, es el Congreso Nacional, son esos hombres que piensan y emiten esas leyes a favor o en contra de este país, y los que van a tomar una decisión verdadera para erradicar y terminar la extorsión. ¿Cómo van a decir no, que es la policía? Son los demás elementos de policía, Fuerzas Armadas y los entes de inteligencia en este estado, son herramientas que vamos a utilizar para poder cambiar y transformar el país, pero con políticos diferentes. Pero si son los mismos que ya tienen 12 años de ser diputados y nunca le han dado una respuesta a este país, pero que hoy son candidatos a la presidencia y hoy sí le dicen a usted que tienen la varita mágica para corregir el país y nunca hicieron nada. Los que ya fueron ministros, fueron esto, conocen la realidad de este país y escucha uno tantas cosas, que que fue candidato robó en esto, que robó lo otro, y continúan. Yo creo que debería de existir un mecanismo de investigación para que este tipo de personajes no continúen saqueando las instituciones del Estado y que ni sueñen nuevamente en llegar al poder, porque son los que han deteriorado estos países, se han robado. ¿Cuántas historias se escuchan? Pero como no tenemos una política y los hondureños no nos interesa, mucha gente dice, no, yo no me involucro en política porque los políticos son ladrones. Pero si nosotros no nos involucramos y los que amamos esta nación, los que somos temerosos de Dios, no buscamos una respuesta diferente, no vamos a encontrarla nunca. Y en todos los partidos políticos. Mire, yo soy parte de la democracia cristiana y dentro de eso mismo hay resistencia a un cambio verdadero para llevar hombres y mujeres diferentes. No los mismos, porque los mismos ya vienen participando 3, 4 años, 5 años y han vivido de migajas pegados al poder. Eso es lo que tenemos que cambiar. Hombres y mujeres diferentes para que encontremos una respuesta diferente. Ahí andan detrás de los políticos para que le den un trabajo a su mujer, para que le den un trabajo a un hijo, para que le den el trabajo a un yerno, y no les importa venderse con cualquier
partido político, con tal busquen sus intereses personales, y eso no se llama política, eso no es amar a este país, eso es buscar un cambio verdadero para Honduras. Entonces hay que buscar esa respuesta, y claro que se puede lograr, pero con hombres y mujeres diferentes, no como los mismos que nos quieren seguir gobernando. Eso no va a surgir ningún cambio. Yo se lo puedo decir que no va a haber ningún cambio si continúan los mismos gobernando este país. Está con nosotros el capitán en condición de retiro, Santos Orellana, hablando de la condena al señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, mano derecha de dos expresidentes, tanto de Porfirio Lobo Sosa como de Juan Orlando Hernández Alvarado, y hoy los dos están tras las rejas porque llegaron al poder, y vea usted de todo lo que salió desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y eso que todavía faltan más extradiciones de políticos. Muchos andan huyendo como ratas cuando después de los grandes saqueos que hicieron en el país. Recientemente el fiscal de la República, el abogado Joel Zelaya, presentó un requerimiento contra el señor Eval Díaz. Aquí nunca se presentó un tan solo requerimiento contra esos que drenaron fondos en el tema de los hospitales móviles, la gran podedumbre en el Instituto de la Propiedad y en otras instituciones del Estado. Pero hoy nos hemos concentrado en la seguridad, de cómo fue afectada por el narcotráfico y cómo fue controlada la seguridad, y cómo estos mismos, y que hay que decirlo también, capitán Santos Orellana, esa sociedad civil que representan a 9 millones de hondureños, fueron los que avalaron este tipo de situaciones, y hoy vienen aquí como mansas palomas a lavarse la cara y decir que lo que hicieron hace años estuvo bueno. Pero hoy que ha ocurrido esto, que se entregaron y que se hipotecaron, dicen, no hablan de ese tema, se quedan en completo silencio, pero también ellos son parte de esos que seleccionaron para que manejaran la seguridad del Estado. Total, que no hay por dónde pasar, capitán Santos Orellana. Mire, nosotros hemos venido escuchando a esos personajes que lo único que han hecho es deteriorar, opinar, ser esos voceros de la criminalidad, ser los voceros de la corrupción en nuestro país. Yo escuchaba a tantas personas que como que fueran todólogos y encuentran y siguen atacando y siguen hablando. Bueno, hace poco vi hasta que salió aquel pastor que es primo de Juan Orlando, que era presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, diciendo que hoy sí hay que unirse, que hay que ser político, que están en contra de lo que está pasando con el gobierno. ¿Y por qué nunca dijeron eso cuando Evelio Reyes se llama, cuando sucedió lo de Juan Orlando? Mire, todo esto que hay es lo mismo, son las mismas instituciones, todas esas... Y que ahora se venden como apolíticos, capitán Santos Orellana. Exacto, entonces todos estos que se llaman hoy defensores de Honduras y que de la sociedad civil, en su momento se callaron, en su momento andaban en carros blindados. Yo me acuerdo un Omar Rivera, me acuerdo un Carlos Olórzano, un montón de este tipo de personajes que todo este tiempo nunca dijeron nada, que celebraban esas cadenas corporativas de televisión en nuestro país, que poco les faltaba cuando hacían programas de televisión que decir que el hermano del presidente era inocente y que el mentiroso era el capitán, que por qué lo había acusado y todo lo que ha pasado. Entonces, todo eso lo que ha venido ha sido deteriorando a nuestro país. Y hoy escucho un montón de mensajes, dicen que este gobierno, que el otro. No ha habido ningún cambio, en eso debemos de ser reales. Solo se cambió de color, de azul con una estrella solitaria a rojo y negro. No ha habido ningún cambio y les molesta, pero es que es la realidad. Entonces, mire, tenemos una gran necesidad, los que a diario vivimos, a los que a diario luchamos y buscamos algo diferente para nuestro país. Vivimos en condiciones precarias en Honduras y nadie quiere entender, pero solo el gobierno es que vive en ámbulas de poder, en que no hay ninguna necesidad para los hondureños. Se ha prestado, hasta la iglesia y todo eso se prestaron para todos estos actos de corrupción, que eso debe de corregirse, pero aquí no hay ninguna investigación de la Fiscalía, los entes que debían investigar y poner una acción contra todos estos pastores que se prestaron, contra alguien de ahí de San Pedro Sula, creo yo, que dice que profetiza quién va a ser el gobierno y estuvo también muy cerca, mezclado con la corrupción en nuestro país, y que han sido
esos famosos pastores falsos que han venido deteriorando, y no solo ellos, sino que un sinnúmero de hondureños que se han prestado. Entonces, pero eso es lo que hemos percibido, eso es lo que vivimos a diario, eso es lo que a los hondureños les gusta, el show, el circo, ver esos que aspiran a ser el gobierno de nuestro país. Mire, se convierten hasta en payasos en estas campañas políticas, no tienen una propuesta congruente, algo que sea diferente, una sola postura. Nosotros los hombres debemos de caracterizarnos por una sola visión, una sola postura. No podemos continuar a andar con lo mismo si queremos algo diferente para Honduras. Hablan de mucho que un plan como Bukele, claro que hay que desarrollar un plan como Bukele, pero hay que terminar con todos estos corruptos políticos que han venido gobernando y viviendo, porque en este país, mire, las grandes cúpulas perdiendo también ganan, y esa es la realidad de nuestro país. Usted escucha, que les toca 3, 4, 5 magistrados, que les toca esto en cada institución, que les toca el fiscal adjunto, que les toca el fiscal general, que les toca el director de fiscales, que les toca nombrar el ministro de seguridad, entonces todo esto se ha dividido, y eso es lo que ha venido deteriorando a nuestro país, que no tenemos una guía clara, algo diferente, algo que nos enmarca a nosotros para darle una respuesta que lo que Honduras necesita. Y en este momento la gran necesidad para poder surgir y cambiar y transformar el país es la seguridad. Aquí nadie me va a venir a decir a mí, no, que el dinero en la bolsa es mentira. Mientras no tengamos seguridad, mientras no terminemos con la extorsión, mientras no terminemos con el flagelo de la corrupción que nos ha terminado con el futuro de nuestras futuras generaciones, no vamos a encontrar una respuesta diferente, vamos a continuar con lo mismo, porque los poderosos andan con carro blindado, andan con 20, 30 seguridades del Estado, policías, militares y todo eso, pero no sienten la necesidad. Ya hoy ni la juventud puede salir a divertirse, porque usted como padre no puede mandar ni a sus jóvenes como antes uno salía, que iba a fiestas, regresaba, no había esa gran convulsión de droga, de inseguridad, de lo que se ha venido deteriorando, que hemos perdido los principios, se ha perdido el respeto contra las instituciones gubernamentales y de seguridad en el país. Eso es lo que tenemos que transformar, eso es lo que tenemos que buscar, una respuesta diferente, pero no es para andar de payasos. Yo creo que los candidatos a la presidencia, diputados que buscan un cambio y transformar nuestro país, no podemos servir de payasos, hombre, debemos de ser claros con una propuesta diferente, no por una cancioncita, sino que por lo que sentimos, por lo que creemos. Nosotros estamos claros y tenemos una visión diferente. Para mí se me hace difícil, yo soy un patriota, y se me hace difícil decir que hoy soy un político, porque yo siempre he cuestionado que los políticos no es la ciencia en sí, sino que esos políticos corruptos, pícaros, que nos han venido a deteriorar la seguridad, la educación, la salud, nos han venido a robar los sueños, nos han venido a robar todo, son los que quieren continuar gobernando este país. Entonces, todo eso a uno le ofende, y la gente dice, no, que cualquiera no puede aspirar a ser presidente. El otro día me dijo un periodista a mí, ¿y usted por qué quiere ser presidente? ¿Solo porque denunció? No, sí, también tengo derecho. El artículo 37 constitucional me dice a mí que tengo derecho a elegir y ser electo. Pero no solo por eso, sino que los que amamos a esta nación, lo que queremos heredarle a nuestros hijos, pero nosotros no podemos. Porque yo como capitán Santoriana no le puedo pagar a un periodista, no le puedo pagar a un medio de comunicación, no le puedo callar la boca. ¿Y cuántos casos han pasado en nuestro país? Si usted escuchó todos los periodistas que estuvieron involucrados en todos estos actos de corrupción, y aquí no ha habido ningún tentáculo, no se ha podido esclarecer que esto no solo es deterioro de la seguridad, no solo es la policía, no solo es la fiscalía, no solo son las Fuerzas Armadas, también los periodistas desempeñan un rol importantísimo en el país. Para mí son uno de los principales y pioneros para sacar a este país del subdesarrollo, porque son los que tienen que impulsar las cosas buenas, pero no estar plegados a la corrupción como hoy en día se ve en todos los grandes canales de televisión en nuestro país. El Tigre Bonilla al juez Kevin Castell, cuando estaban ya definiendo la sentencia, que la fiscalía pedía 30 años y le dieron 19 años, casi 228 meses, va a estar en una jaula el Tigre Bonilla, y le decía que tuviera piedad de él, porque no sabía lo que cometió. Venga bien usted, 10 años después, tarde Jesús, lloró, y el hombre se sentía con poder, hizo y deshizo al frente de la Dirección Nacional de la Policía.
Gracias por atendernos aquí en Crucigrama, capitán Santos Orellana, y poder descifrar este tema de la seguridad del Estado a lo que llevaron a la seguridad de los ciudadanos. Bueno, lo que pasa en la seguridad, lamentable el involucramiento, y no es lo difícil que no es solamente un agente, un policía normal, no es la escala básica, no es cualquier persona, fue un exdirector de la Policía Nacional, fue el expresidente de la República, comandante general de las Fuerzas Armadas, comandante general de la Policía. O sea, no fue cualquier persona, por la dimensión que lo veamos, y que ha arrastrado todo esto, del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, un ex jefe de la Policía, y sé que también de repente un ex jefe de las Fuerzas Armadas o varios ex jefes de las Fuerzas Armadas, ministros de Defensa, deberían de estar encabezando todas estas listas de extradición, que llegará su momento. Reconocemos que falta mucha gente que estuvo involucrada en todos estos actos de corrupción y que se prestaron para este deterioro de la institucionalidad, tienen que ser juzgados en una cárcel en Estados Unidos, porque aquí en nuestro país no les encuentran pero ni una esquela de tránsito en una investigación que nunca se ha realizado, o de repente sí tenían conocimiento, pero también eran parte de esas mismas estructuras de la criminalidad en Honduras. Entonces, eso es lo más lamentable. O sea, no es cualquier persona, no es un solo miembro, sino que es el que fue comandante general de las Fuerzas Armadas, comandante general de la Policía, que tomaba las decisiones para poder cambiar, para poder poner a quien él quisiera en cualquiera de los cargos. Y usted se le pregunta a usted, a los expresidentes y atrás durante todos estos periodos, nunca tuvieron conocimiento, y sé que el gobierno, el presidente son las personas más informadas. Eso es lo lamentable de nuestro país, pero esa es la realidad que vivimos, y esto no va a cambiar mientras no cambiemos de políticos, porque son los que han deteriorado todas estas instituciones, y eso es lo lamentable para Honduras. Gracias. O sea, no es cualquier persona. Gracias, capitán Orellana. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Una pausa, ya regresamos en Crucigrama. Leonardo Pineda, de la sociedad civil, a hacer valoraciones de lo que ocurrió en la Policía Nacional de Honduras, en las Fuerzas Armadas y en toda la corrupción del Estado. Una pausa, ya regresamos. A partir del 5 de agosto, Noti 6 Matutino con Jorge Cuán. Nos interesa tenerlo bien informado, nos interesa estar en cualquier lugar, nos interesa ponerlo al día, nos interesa saber de que usted en Canal 6 podrá encontrar un programa matutino que podrá informarle a usted, que usted podrá participar y que usted será parte precisamente del noticiero matutino de Canal 6. Este lunes de 6 a 8 de la mañana, Noti 6 Matutino, aquí en Canal 6 Internacional. Compañía Broadcasting Centroamericana presenta su nuevo mapa de cobertura a nivel nacional. 10 repetidoras HD instaladas en los departamentos de Cortés para San Pedro Sula y Puerto Cortés, Atlántida para Tela y La Ceiba, Lloro para Olanchito y Lloro, Copán para Santa Rosa de Copán y La Entrada, Comayagua para Comayagua y La Paz, Francisco Morazán para Tegucigalpa, Choluteca para Choluteca, Olancho para Catacamas y Juticalpa, con enlaces H265 para Norte, Centro y Suramérica. Canal 6 Internacional. Continuamos al frente del foro Crucigrama a través de CBC Canal 6.
las opiniones que recibimos a través de la línea caliente, a los temas que todos los domingos en punto de las 8 de la noche abordamos completamente en vivo desde la ciudad industrial. Aquí también hay pensamiento, aquí hay líderes de opinión. Buscamos de llevar nuevas opiniones al espectro de la televisión, de los foros. Tenemos ya en Zoom a nuestro segundo invitado, Leonardo Pineda, de la sociedad civil, conocedor del tema de la seguridad ciudadana, quien ya está completamente conectado. Buenas noches, Leonardo, un placer saludarlo. Buenas noches, Iván, gracias por la invitación y buenas noches a su amable auditorio. Nos escucha perfectamente bien Leonardo, que está ya al frente ya de la pantalla de CBC Canal 6, el Foro Crucigrama. Adelante. Sí, aquí, gracias Iván, gracias por la oportunidad, por la invitación y buenas noches, ¿verdad?, a usted y a su amable auditorio. Después de 10 años, Leonardo, nos venimos a dar cuenta cuando aquí era un secreto a voces de lo que realmente pasaba en la Policía Nacional, en los entes de seguridad, con esta condena de 19 años al que comandó la Policía Nacional, en manos de quien estábamos y que lastimosamente tuvo que ser la Corte del Distrito Sur de Nueva York quien hiciera ese trabajo, porque aquí la Fiscalía callaba, la Corte Suprema de Justicia, mutis, nadie denunciaba y accionaba contra esto que pasaba en la Policía Nacional. Sí, bueno, es realmente lamentable pues lo que nosotros vivimos como país en los últimos años, ¿no? Hasta llegar incluso a la más alta magistratura de nuestro país, la Presidencia de la República, tener a un presidente pues sentenciado, condenado y ahora encarcelado, ¿no? Por casi 50 años. Entonces, toda esa descomposición que se dio desde la clase política absorbió prácticamente a toda la gente de seguridad del Estado, no solamente a la policía, sino también a otros agentes de seguridad y justicia, ¿no? La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, que todavía falta que algunas personas pues vayan a rendir cuentas ante la justicia, como usted bien lo menciona, jueces, fiscales, también coludidos con el narcotráfico y con la corrupción. En fin, es algo penoso, fue algo lamentable, algo que hay que decirlo también, de lo que todavía no nos hemos terminado de liberar. Hay muchos que todavía siguen ahí estando en algunos puestos de poder, siguen ostentando algunos puestos de confianza, y esa depuración debe continuar, o sea, no debe pararse. Se quitaron algunas cabezas, pero todavía quedan algunas partes muy fuertes del cuerpo que deben ser quitadas, ¿verdad? Esto es una depuración permanente. El narcotráfico todavía no ha parado en Honduras, el narcotráfico sigue siendo un grave problema en nuestro país y ahí están para muestra las grandes incautaciones que se han hecho recientemente, ¿no? ¿De quién son esas incautaciones? Se incauta drogas, se incautan grandes plantaciones de hoja de coca y de marihuana, pero no se incautan grandes carteles ni grandes capos de la droga en nuestro país. Entonces, es un problema que seguimos teniendo, es un problema con el cual vamos a seguir lidiando y es un problema con el cual también necesitamos mucha ayuda. O sea, en este juicio que se le sentencia pues al más alto jerarca que se le ha enjuiciado, no es el único. Recordemos que hay al menos 12 o 13 policías en Estados Unidos que están cumpliendo condena, incluso hay algunos que ya cumplieron condena y van a venir de regreso para Honduras. Entonces, repito, es algo con lo que vamos a tener que seguir luchando y que es una lucha permanente, ¿verdad? En un sondeo de opinión de la compañía jesuita ERIC de Radio Progreso que dirige el padre Melo, se le consultaba a la población si tenía cuánto calificaba a los entes de seguridad y si tenía credibilidad, si tenía confianza en los entes de seguridad, y es nulo. La población desconfía de los entes de seguridad producto de todas estas situaciones que se dieron y que llegaron a través de los partidos políticos. Pero lo más lamentable, Leonardo, cuando
empezaron a depurar ciertas cabezas, empezaron a depurar los buenos policías y a los malos los llevaron a rangos completamente premiados por callar y por ser parte de toda esa estructura en los entes de seguridad del Estado. Pero ahora bien, después de esto, ¿qué viraje se puede dar en las instituciones cuando las intervenciones no sirvieron? Una sociedad civil allá en Tegucigalpa, rectorada por doña Julieta Castellano, vea, fue quien llevó al Tigre Bonilla. Ahora está escondida, Mutis no dice absolutamente nada. Pero después de esto, nos lleva a una reflexión, especialmente a quien dirige la nación, porque un expresidente, quien lo puso, decía, desconocía en lo que andaba el señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, y después de 10 años se viene a dar cuenta de dónde había metido las manos y a quienes había servido. Y esa confianza que ha perdido la población, Leonardo, no va a ser fácil recuperarla. Un trabajo fuerte le toca al ministro de Seguridad, al señor Gustavo Sánchez. Sí, eso es correcto, mire. Y es que, mire, la verdad es que si uno se pone a analizar, la Policía Nacional es una institución jerarquizada. Aunque usted quite algunas cabezas, de repente quedan todavía algunas personas que estaban involucradas en algunas cosas. Si usted toma, por ejemplo, un reportaje muy famoso que salió en el New York Times después de la muerte del zar antidrogas, don Aristides Mejía, y usted ve los nombres que están ahí, algunos de esos nombres siguen estando en altos cargos todavía en la Policía Nacional, o sea, y ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿a qué intereses responden estos cargos? ¿A qué intereses responden estos grupos? ¿A qué intereses responden estos policías? O sea, todavía, repito, hay mucho trabajo por hacer. Yo sé que las depuradoras hasta el día de hoy no han sido del todo confiables tampoco, las depuraciones no han sido como quizá la gente quisiera que fueran, ¿verdad? Se sacaron algunas manzanas podridas, otras no tenían que haber salido. Una prueba muy fehaciente es, por ejemplo, la expulsión del general Savillón, ¿verdad? Que después fue ministro de Defensa aquí en nuestro país, perdón, de Seguridad aquí en nuestro país. Él salió por la puerta pequeña por haber capturado a los Valle y luego vuelve a salir por la puerta pequeña después de capturar o darle captura a Midense Martínez Oquelí, o Midense Oquelí Martínez, y por eso decía que todavía falta mucho por hacer. El capitán Orellana, quien me precedió en la palabra, usó una frase que es bastante contundente. Digo, no hemos cambiado mucho, cambiamos de color, digo, cambiamos de azul con una estrella blanca a rojinegro. Quiero tomar esas palabras. Hay algunas cosas que hay que hacer todavía. Yo no voy a decir que no se está haciendo un papel interesante. Don Gustavo Sánchez ha tomado pues un buen camino, diría yo, ¿no? Pero falta muchísimo por hacer todavía. No se llega a los niveles que la ciudadanía quiere. Y uno va, por ejemplo, yo hago trabajo muy seguido en las comunidades, y lo que usted dice es verdad. Si uno pregunta a la gente si tiene confianza en ir a poner una denuncia a una puesta policial, le dicen no tenemos confianza, porque pongo la denuncia hoy y a la hora tengo a la persona que denuncié en la carta enfrente de mi casa pomponeándome, o cosas peores, ¿verdad? Entonces no hay confianza. Es un trabajo que hay que hacer, que no va a tomar un corto tiempo, y la única manera de que la gente retome la confianza en la policía no es regalando cosas, no es haciendo brigadas médicas, no es bailando con la gente, es cumpliéndole a la gente, es que ellos vean que las maras y pandillas ya no tienen el control en las comunidades, que ellos vean que ya no se vende droga en las comunidades a vista y paciencia de la policía, que ellos vean que ya no se raptan personas y se pierden y después aparecen en cementerios clandestinos. En ese momento la policía va a tener más confianza. Antes no la va a tener, y recuperar esa confianza perdida con justa razón no va a ser fácil. En los municipios donde se concentra la mayor población es una cosa distinta en tema de seguridad. Ahora, nos preguntamos tierra adentro, Leonardo, ¿qué pasa? Después del control que tuvo el narcotráfico, ahora
cuando la policía llega a dar ese tipo de seguridad, a garantizarle a la población protección a su figura. ¿Qué viene ahora después de todo esto? ¿Qué debe hacer el Estado para empezar a corregir todo este daño causado en algunos municipios del país que todavía ha quedado ese cliché? Lo que pasa, Iván, es que usted lo dice como que ya terminó la situación, y realmente esto no ha terminado. O sea, aquí todavía hay municipios, por ejemplo, hay varios municipios aledaños a Francisco Morazán que están totalmente controlados por el narcotráfico. Hay todavía municipios en occidente del país que siguen controlados por el narcotráfico. Hay municipios en Gracias a Dios y Olancho que siguen controlados por el narcotráfico. Que hubo un cambio de sede, ¿verdad? Con todo lo que pasó, es probable, ¿verdad? Algunos narcotraficantes, unos grandes capos que cayeron, como por ejemplo los Valle, que por cierto ya están de regreso en el país y nadie ha hecho bulla, pues obviamente al salir estos grandes capos lo que pasó fue que el narcotráfico se atomizó. Algunos pequeños subalternos de estos grandes capos tomaron el control en esas rutas y ahora tenemos, por decir una cosa, a los pingüinos en Gracias a Dios, ¿verdad? Que son un subgrupo de los Valle. Y así sucesivamente, seguimos teniendo presencia en algunos lugares donde solo el narcotráfico. Hay una carretera, la narcocarretera famosa, ¿verdad? Que está entre Gracias a Dios y Olancho. Hay lugares donde usted no puede entrar. O sea, todavía en el país hay muchos sectores en los que la narcoactividad sigue muy fuerte. O sea, y decir que eso ya se terminó es realmente ser muy inocente, pues. O sea, mientras haya un gran consumidor en el norte, ¿verdad?, que requiere toneladas y toneladas de estos productos, siempre va a haber gente queriendo mandar, ¿verdad? Y ahora también con los mercados emergentes en Europa y en Asia, que son mucho más rentables igual. O sea, siempre hay grupos que quieren hacerlo. Y allá, pues, los gobiernos de turno, a ver qué tanta disponibilidad y qué tanta disposición y tanta decisión tienen para luchar contra estas cosas. Y repito, el actual gobierno ha hecho algunas cosas interesantes, pero todavía falta mucho por hacer. Especialmente en el tema de seguridad ciudadana, que es otro tipo de policía, y recuerdo que en el primer año del gobierno de la presidenta Castro se inauguró esto allá en Santa Bárbara cuando fungía como ministro de Seguridad el señor Savillón, que eran las mesas técnicas en materia de seguridad ciudadana, para algunos municipios muy conflictivos. Ahora, ¿qué debe de ser más contundente el ministro de Seguridad? Cuando tenemos pleito de dos viceministros, la viceministra con el ministro, cuando estamos bajo un estado de excepción y que hay quienes lo han cuestionado y hay otros dicen que esto ha mejorado un poco la situación en el país, y el otro punto álgido es la construcción de la cárcel allá en la zona costera del país. Mire, en cuanto a la seguridad ciudadana, hubo un error que lo acaban de reconocer en el último Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que tuvieron pues la señora presidenta con sus ministros, ¿no? A inicios del gobierno se inició con una buena voluntad de querer desmilitarizar ciertas cosas, ¿no? Se sacaron a la policía militar y el orden público de las comunidades, se intentó sacar a la policía militar y el orden público de las cárceles, ¿verdad? Estas dos cosas las tenían ellos y se trató en alguna manera de pasarlo al poder civil, que era la Policía Nacional. Obviamente fue un rotundo fracaso, ¿no? Un rotundo fracaso, tanto en las cárceles como en las comunidades. Las comunidades todavía el día de hoy siguen resintiendo de que por qué se sacó a la policía militar de las comunidades. Sentía la gente, bueno, y eso está en el mismo sondeo de opinión que usted mencionó, en el sondeo de opinión del ERIC, la gente tiene mayor confianza en los militares que en la Policía Nacional, y eso pues tiene muchos años de ser así. Mas sin embargo el gobierno pues decidió sacar a la Policía Militar, y se lo digo con pleno conocimiento de causa, lo sacó de la Rivera Hernández, lo sacó de la Chamelecón, y solamente hacen algunos patrullajes con la Policía Nacional muy esporádicos. Antes tenían presencia militar dentro de las comunidades y ahora no la tienen. Eso lo reconocieron pues tácitamente en el último Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. El punto 1
del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad dice que la policía militar debe volver otra vez a las comunidades. Y lo mismo pasó con las cárceles. Las cárceles pasaron del poder militar al poder civil, ¿verdad? Y tuvimos el desastre que tuvimos con enfrentamientos permanentes en las cárceles y con la muerte de más de 40 mujeres en el CEFA, ¿verdad? Y eso hizo que nuevamente los militares retomaran otra vez la presencia en las cárceles. Eso fue en cuanto a la seguridad ciudadana. Hay otras cosas como las que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que se tienen que hacer y se deberían hacer, ¿verdad? En el último comunicado, esos 15 pasos del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en el plan de medidas emergentes o de emergencia, como lo llaman ellos, o radicales contra el crimen, hay unas cosas que son muy buenas. Aquí, por ejemplo, hay que entrarle decididamente a la intervención o por lo menos al control de la venta de chips telefónicos. Hay que entrarle decididamente a las transacciones a través de estas empresas de Tigo-Money o estas empresas de envío de remesas o de divisas a través del teléfono, ¿verdad? Hay que entrarle decididamente a algunas cosas que no se ha podido hacer, ¿verdad? Y realmente es importante hacerlas. Y hay que apuntarle a eso, porque la vida en las comunidades, el movimiento en las comunidades se da a través de estas cosas, y a manera que usted va tocando más, donde más le duele a estas estructuras, que es en el dinero, más se puede ir logrando tener el acceso, pues, a detener a este tipo de bandas. Pero todavía estamos pendientes con esas cosas, todavía queremos ver algunas cosas, como repito, algunas cosas que están en ese plan son muy buenas, pero no se han echado a andar. Y retomando el tema, por ejemplo, el plan de Libre tenía unas cosas muy buenas en el plan, o sea, y siendo bien específico, hablaba de la temporalidad de la Policía Militar del Orden Público, hablaba precisamente de regular el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque en palabras del mismo plan de Libre era una aberración. En fin, hay muchas cosas por hacer en el tema de seguridad y justicia, Iván, que todavía estamos pendientes que este gobierno las haga, ¿verdad? Leonardo Pineda, representante de la sociedad civil, conocedor del tema de la seguridad ciudadana, y todo esto que debe de ser prioridad tanto del gobierno central como de las municipalidades. Lastimosamente hay buenos elementos, hay malos elementos en estas que garantizan la protección local. Y se debe abrir más el tema de la municipalidad en torno a esto, con apoyo del gobierno central, para poder ir generando una confianza, para poder ir dándole vía libre a la población para que pueda disfrutar en algunas zonas recreativas. Y tomando eso que usted está diciendo ahorita, mire, por ejemplo, el estado de excepción, y se lo digo con pleno conocimiento de causa, yo acabo de terminar 2 estudios en comunidades altamente vulnerables y violentas, y el estado de excepción en las comunidades no ha sido bien visto. ¿Y por qué? Porque eso le ha dado libertad a ciertos equipos de las fuerzas de seguridad a entrar a casas, por ejemplo, y llevarse a la gente sin ningún tipo de mediación, o sea, sin ningún tipo de orden de captura, sin ningún tipo de orden judicial, y hay personas que se han desaparecido incluso, y eso es gravísimo, pues, o sea, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que el estado de excepción en alguna medida hay buenos números en cuanto a las capturas, pero hay muy pocos números, o un fracaso se podría decir en cuanto a la judicialización de estas cosas. O sea, a mí no me sirve de nada que la policía, que los militares capturen un montón de gente si a la hora de presentar un caso ante las autoridades competentes no está bien presentado. Y se lo digo inclusive con testimonios de policías que se pasan quejando y dicen, no, es que nosotros capturamos a este miembro de esta estructura y lo llevamos ante la policía, pero ellos argumentan, sus abogados argumentan que el estado de excepción es ilegal, no se renovó, por ejemplo, en tiempo y forma, y eso está plenamente documentado. De los 13 o 14 renovaciones del estado de excepción que han habido en nuestro país, apenas uno cumplió con todos los requisitos de ley, o sea, fue en tiempo y forma, y los otros 13 o 14 no fueron hechos en el tiempo y forma, y ese es un vicio legal que le da oportunidad
a los delincuentes y a sus apoderados legales, que muchas veces son personas muy bien pagadas y muy conocedoras, de argumentar, y los delincuentes salen libres casi de inmediato, a 1 o 2 días. Y esto se lo dio con pleno conocimiento de causa, porque he escuchado incluso de policías que dicen que los mismos delincuentes después, como los capturaron ilegalmente, les ponen denuncias y ahí están denunciados los policías en los juzgados. Eso pasa y eso está pasando, y ojalá que no siga pasando. Por eso hay que ser muy cuidadoso en las medidas que se tomen estrictamente basadas en la ley. Leonardo, gracias por acompañarnos aquí en Crucigrama descifrando las opiniones, y es preocupante y debe de alarmarnos ya cuando la población toma justicia por su propia mano. Gracias, Leonardo. A la orden, Iván, para servirle. Nos encontramos en una próxima emisión aquí en Canal 6, todos los domingos, 8 de la noche, Crucigrama. Saludos. A partir del 5 de agosto, Noti 6 Matutino con Jorge Cuán. Nos interesa tenerlo bien informado, nos interesa estar en cualquier lugar, nos interesa ponerlo al día.